Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Baldor, mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo de monomios y polinomios. Ejercicio 116, solución de los problemas 1 a 6. Hallar el mínimo común múltiplo de estas expresiones algebraicas. Aquí en el primero tengo un monomio, 2a, y un binomio, 4x menos 8. Y debo de hallar el mínimo común múltiplo de ese monomio y de ese binomio. El mínimo común múltiplo de estas dos expresiones algebraicas es aquella expresión, la más simple de todas, que es divisible entre cada una de estas dos. Y para hallar ese mínimo común múltiplo, tengo un procedimiento. Aquí en la nota del procedimiento dice que la notación utilizada para expresar el mínimo común múltiplo z de las expresiones, la expresión a, la expresión b y las que tenga, es esta es la notación. Dentro de un corchete se escriben las expresiones separadas por una coma y se iguala eso al mínimo común múltiplo. Entonces debo de hallar el mínimo común múltiplo de 2a y de 4x menos 8. Primer paso, se factorizan los polinomios. Entonces aquí tenemos que factorizar este binomio. Tiene factor común, entonces sacamos ese factor común. Entonces demos pues las mismas expresiones, pero con el binomio factorizado. Sacamos factor común 4, dividimos cada término entre el factor común, y esta es la forma factorizada del binomio. Segundo paso, se halla el mínimo común múltiplo de los coeficientes numéricos de las expresiones ya factorizadas, para lo cual, si es necesario, se descomponen los números en sus factores primos, y el mínimo común múltiplo de estos números será el producto de los factores comunes y no comunes y con el mayor exponente. Nos fijamos en las expresiones ya factorizadas y vamos a deducir el mínimo común múltiplo de la parte numérica. Esto es el factor numérico del mínimo común múltiplo. Aquí no es necesario descomponer el número en sus factores primos porque el 4, que es mayor de los dos, es divisible por el 2, por el otro. Entonces escribimos el 4. Tercero, se halla el mínimo común múltiplo de los otros factores, el cual es el producto indicado de los factores comunes y no comunes y con el mayor exponente. Aquí en los otros factores, que son a y x menos 2, no hay factores comunes, entonces tomamos esos dos factores, la a y x menos 2. Cuarto, el mínimo común múltiplo de las expresiones dadas será entonces el producto indicado del mínimo común múltiplo de la parte numérica y el de los otros factores. Y este es pues el mínimo común múltiplo de estas dos expresiones. Ahora hagamos el problema número 2, donde hay que hallar el mínimo común múltiplo de este monomio, 3b a la 2, y de este binomio, ab menos b al cuadrado, del mínimo común múltiplo de esas dos expresiones. Va a ser igual a, factorizamos el binomio, tiene factor común b, lo sacamos y dividimos cada uno de los términos entre ese factor. Primero deducimos el factor común de la parte numérica, esto es de 3 y 1, pues es el 3. Y ahora tomamos los factores comunes y no comunes y con el mayor exponente. Aquí el común es b, y con el mayor exponente que aparece es b a la 2, y el no común es a menos b.
y este es el mínimo común múltiplo de estas dos expresiones algebraicas. Ahora resolvamos el tercero. Hallemos el mínimo común múltiplo de x a la 2 por y de x a la 2 por y más x a la 2. Factorizamos el binomio. Ahí el factor común es xy. Escribimos ese factor común y aquí en este paréntesis escribimos a modo de factor el resultado de ir cada término entre el factor común. Esto es x más y. Una vez factorizado el binomio, procedemos a deducir el mínimo común múltiplo de estas dos expresiones y lo escribimos en la notación. Las expresiones separadas por comas dentro de un corchete. Ahí el factor común numérico o el mínimo común múltiplo de la parte numérica pues es el 1, no se escribe. Ahora tomamos los factores comunes con el mayor exponente. Aquí los comunes son la x y la y con el mayor exponente son x a la 2y. Y luego el otro factor, el que no es común, x más y. Y esta es la expresión más simple que es divisible por este monomio y por este binomio. Y es entonces el mínimo común múltiplo de esas dos expresiones. Resolvamos el problema número 4. Allí hay que hallar el mínimo común múltiplo de 8 y 4 más 8a. Factorizamos el binomio. Factor común 4 y queda 4 que multiplica a 1 más 2a. Y hallamos entonces el mínimo común múltiplo del monomio y del binomio. El factor numérico del mínimo común múltiplo es el mínimo común múltiplo de estos dos números, de 4 y 8. 8 es mayor que 4 y a su vez es divisible por él. Entonces ese es el factor numérico del mínimo común múltiplo. Este no tiene más factores, entonces se toma el otro, que no es común. 1 más 2a. Y este producto indicado es el mínimo común múltiplo de este monomio y de este binomio. Problema 5. Hallar el mínimo común múltiplo de 6 a la 2b y 3 a la 2b a la 2 más 6 ab a la 3. Factorizamos el binomio. Escribimos el monomio. Aquí el factor común es 3 de los números y de la parte literal es ab a la 2. Dividimos cada término entre el factor común y se obtiene a más 2b. Y observando aquí ya esto en la forma factorizada, deducimos el mínimo común múltiplo y lo escribimos pues en la notación dentro de un corchete. Aquí el mayor de los números es el 6 y es divisible por el 3. Entonces el 6 va a ser el factor numérico del mínimo común múltiplo. Y ahora tomamos las expresiones o los factores comunes y con el mayor exponente. A es común y con el mayor exponente es 2. Y la B también es común y con el mayor exponente también es 2. Y se toma también el factor no común, que es A más 2B.
y este producto indicado es el mínimo común múltiplo de estas dos expresiones algebraicas. Problema 6. Hallar el mínimo común múltiplo de 14x a la 2 y 6x a la 2 más 4x por y. Factorizamos el binomio. Factor común de los números, el 2, que es el máximo común divisor de 6 y 4. Y de la parte literal, pues la x. Luego dividimos cada término entre el factor común y queda 3x más 2y. Ahora deducimos el mínimo común múltiplo de este monomio y de este binomio, observando las formas factorizadas. Aquí el mayor de los factores numéricos es el 14 y a su vez es divisible por el 2. Entonces ese 14 es el factor del mínimo común múltiplo. Aquí el factor común de la parte literal es x y con el mayor exponente x a la 2. Y este factor que tengo en este paréntesis no es común, también lo tomo cuando estoy deduciendo el mínimo común múltiplo. Y 14x a la 2 por 3x más 2y es el mínimo común múltiplo de este monomio y de este binomio. De esta manera concluye la solución de estos 6 problemas. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.